Hola y bienvenidos a otro episodio que hay de nuevo, profe. Hola Martín. Buen día, Walter. Hola. Espero que no estés tan miserable como parece este tipo. Quizás nos veamos un poco mejor por fuera, pero tal vez es así como a veces nos sentimos por dentro. Oh, no sé, ¿por qué se ve tan miserable? ¿Qué le pasa? Creo que está en la iglesia. Espero que sea IA. ¿Es generado por IA? Estoy seguro de que lo es, ¿cierto? Porque no quiero implicar a nadie en su infelicidad. Ve sus ojos. Puedes ver el cansancio en sus ojos. Ha tenido noches de insomnio por este problema, estoy bastante seguro. Seguramente, no lo sé, podemos sentirnos identificados. Sí, 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 tenemos una conexión. Si comencemos con una palabra de oración. Padre nuestro celestial, estamos aquí porque queremos elevar a todos y no podemos hacerlo si no nos ayudas. Esta es tu causa, esta es tu iglesia y esto tiene que ver con tu ministerio. Así que solo queremos decir lo que quieres que digamos y enséñanos. Así que ayúdanos en esta discusión en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Martín, probablemente seremos, no sé, Ridiculizados en algunos lugares. enemigo público número uno. Sí, ¿Debemos abandonar la iglesia? Los clamores son cada vez más numerosos. La gente está abandonando sus filas y tienen sus razones. Y otros se están uniendo a las filas por razones exactamente opuestas. Así que todo esto es muy extraño, lo que está sucediendo en las iglesias, ¿cierto? Y si no te ajustas al pensamiento exacto de algunos de los individuos, estás condenado en ir directo al infierno, no pasar por salida y no cobrar $200. sí. Sí, Y no hay boleto para salir gratis de la cárcel. tampoco hay boleto para salir gratis de la cárcel, sí. Entonces hablemos de la iglesia. ¿Debemos abandonar la iglesia? Porque obviamente, hay una confusión de ideas dentro de la iglesia. Digamos que hay apostasía dentro de la iglesia, o digamos que hay apostasía según las percepciones de algunos y fanatismo según la percepción de otros. Y nunca los dos se encontrarán. ¿Y quién decide qué es cizaña y qué es trigo? Hay personas percibidas que piensan que son ellas las que deberían hacerlo. Oh, hay personas dentro de la iglesia que tienen un título en discernimiento entre cizaña y trigo. Pensé que la Biblia decía que los ángeles iban a hacer ese deshierve al final y atar a algunos de ellos en manojos y otros en otros, ¿cierto? Porque tal vez algo parece una mala hierba inicialmente, pero en realidad no es una mala hierba. Cierto. Y particularmente en el Medio Oriente, donde las malas hierbas se parecían mucho al grano y solo era posible distinguir entre las variedades una vez que estaban maduras. Entonces, ¿qué pasa si uno está en proceso de crecimiento, por ejemplo? Lo hemos mencionado bastantes veces. Es como Aarón. Sí, Aarón. Era igual, si tuvieras que elegir, deberías ser parte de la iglesia cuando Moisés bajó de la montaña. ¿Votarías por él para la conferencia general mientras mentía sobre el becerro de oro? Definitivamente no. Definitivamente no, ¿correcto? Sí, y saltó del fuego. Ahí estaba. Muy bien, de acuerdo. Entonces, debemos abandonar la iglesia y eso, por supuesto, implica quién es la iglesia. Y esa es una pregunta muy importante, porque creo que es una de las razones principales por las que tienes todas estas voces diferentes gritando de manera diferente, usando el espíritu de profecía. Y todos lo usan, ¿correcto?
Muy bien. Entonces, ¿quién es la iglesia? Por cierto, Martín, dice la Biblia, el espíritu y la novia dicen, ven. Definitivamente. ¿Qué hace la novia allí? ¿No es suficiente el espíritu? Pablo, cuando iba camino a Damasco, el espíritu intervino, Cristo se le apareció, fue cegado, porque primero tuvo que volverse ciego antes de poder ver, y luego fue puesto en conexión con la iglesia. Pero esa iglesia era perfecta. ¿Recuerdas? Esa iglesia podría... ¿Cómo esa iglesia puede ser perfecta si estaban discutiendo con Dios? No, 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 no. ¿Tienes alguna idea de quién es este tipo que viene a la iglesia aquí? Es un instrumento escogido mío. Ok, sobre el eunuco. Estaba estudiando a Isaías, ¿verdad? Y quería saber quién es este individuo o esta cosa que está sucediendo aquí en el libro de Isaías. ¿De quién está hablando? Y un ángel podría haberle dicho, el Espíritu podría haberle guiado en la dirección correcta, pero Felipe tuvo que ir, fue enviado allí y a Felipe le proporcionaron un turbo Así. para alcanzarlo Corrió. y luego le proporcionaron un super turbo para desaparecer de repente en otra ciudad, ¿cierto? Entonces el Señor se tomó muchas molestias para enviar un representante de su iglesia. O veamos otro ejemplo. Pedro tiene esta noción de que cualquier gentil es inmundo e incluso comer con él es un pecado terrible. Así que 3 veces escucha, no digas que lo que Dios limpió es inmundo. E inmediatamente fue a comer cerdo. ¿Es correcto? No. No. 3 hombres estaban afuera, todos ellos inmundos. No te asocies con él. ¿Sabes qué fue lo primero que hizo? Los invitó a quedarse allí para que pudieran planear el viaje que fuera. Y luego fue con ellos, pero sabía que iba a tener problemas, así que tomó a 6 personas con él como testigos. ¿Ves? La iglesia todavía está en el cuerpo. Sí. Ahora, número 1, debieron haber estado muy molestos porque si se quedaban allí esa noche, por ejemplo, entonces 6 gentiles estaban durmiendo en sus camas. Esas camas tenían que ser fumigadas o algo así. Bueno, probablemente toda la casa se quemó. Correcto. Luego fue y recibieron a los gentiles, Cornelio y su familia, el Espíritu Santo tal como lo habían recibido. Y lo interesante es que cuando regresó, inmediatamente se metió en problemas. Sí. Bien, pero luego explicó la situación y la iglesia la aceptó con alegría. Hasta un rato después, cuando decidieron cambiar a reversa y finalmente Pablo incluso tuvo que reprender a Pedro, ¿recuerdas? Muy bien. Pero el hecho es que esta iglesia perfecta, no perfecta, discutiendo y altercando, era la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia y por qué es la iglesia? ¿Es un cuerpo? ¿Es el espíritu y la novia que dicen ven? ¿Quién necesita a la novia? Sería mucho más fácil simplemente seguir al espíritu y deshacerse de esta novia. Porque mira, este tipo ha tenido noches de insomnio por culpa de la novia. Bien, entonces echemos un vistazo a esto. Entonces hagamos una pregunta. ¿Quién es la iglesia de Dios? La iglesia de Dios, por ejemplo, consiste en aquellos que son todos perfectos y nunca cometen un error. Son los representantes absolutamente perfectos y esa es la iglesia, ¿verdad? Bueno, la verdad es que no. La verdad es que no. Bien, entonces veámoslo. Hechos 7:36. Ese es Dios. Los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Eran un grupo muy unido esos 40 años, ¿cierto?
todos en la misma página. Todo el tiempo. Sí, no, correcto, para nada. Solo lee la historia. La historia es muy importante para nosotros. Bien, entonces Dios usó un representante y ese es Moisés para sacar a los hijos. Y dice aquí en el versículo 37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará del Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Así que Moisés era en realidad un representante de un poder superior. Y esto, por supuesto, es una referencia aquí a Jesucristo. Ahora, Moisés siendo un tipo de Cristo, tuvo que pasar por algunas experiencias de rechazo y por lo tanto, el antitipo, Cristo mismo, tuvo que pasar por un periodo de rechazo. Tuvieron que escuchar a Moisés porque tenía la palabra de Dios, pero se negaron a escucharla. Y así, de manera similar, tuvieron que creer más tarde en Jesús. Pero la misma oposición tendrá lugar allí. Esta oposición todavía está dentro de la iglesia. Todavía hoy sí. Bien. Ahora, el versículo 38 es muy revelador. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Las palabras de vida que darnos. Ese es el mensaje del Evangelio de Salvación. Entonces Moisés recibió del ángel del Señor las palabras de Dios. Entonces, dentro de este grupo, tenían las instrucciones de cómo alcanzar la vida eterna. Ahora, esa instrucción era, por supuesto, solo para ellos, ¿verdad? Ahí es donde surgió el problema. Ellos pensaron que era solo para ellos. No, era para diseminarla, predicarla, vivirla, ser un ejemplo. Así que esta es la batalla. Entonces, ¿quién es la iglesia de Dios? La iglesia de Dios consiste en ese cuerpo perfecto, o no, que tiene los oráculos de Dios, Sí, porque tiene la información. los oráculos son perfectos. Sí, esa es la palabra de Dios. Contiene todo. Y los oráculos que Moisés recibió fue el Pentateuco. Y esos son los primeros 5 libros de Moisés. Y junto con esos 5 libros, también escribió el libro de Job, que habla de algunas mentalidades diferentes dentro de la iglesia que no siempre estaban en armonía con esa palabra. Un libro muy, muy bueno. Es sorprendente que, como acabas de mencionar, eso explique bastante los diferentes puntos de vista dentro de la iglesia. Correcto. Entonces escribió los primeros 5 libros, escribió el libro de Job, que habla sobre los conflictos y las mentalidades, y luego también escribió algunos salmos. Así que tenían un cancionero, tenían un himnario, tenían la palabra de Dios, y esos primeros 5 libros en tipo presentan todo el plan de salvación. Cualquier otra cosa que tuviera que venir después por la voz de los profetas que se agregó a los oráculos, tenía que estar en armonía con los primeros 5 libros. Entonces, cualquier cosa que un profeta dijera después se llamaba el testimonio. Y el testimonio tenía que estar en armonía con la Torá, que es la ley que contenía también los 10 mandamientos. Esa era la palabra de Dios y esa era la iglesia de Dios. Aquí está mi información, predícala al mundo, vívela. Desastre total por 40 años. Pero sin embargo, a pesar del desastre, muchos aceptaron la verdad y fueron salvos. Miraron y vivieron. Muy bien. Ahora, cuando la nación judía rechazó al Mesías, ¿estaba el Mesías claramente retratado en los primeros 5 libros de la Biblia?
Definitivamente, fue como dijiste en tipo, lo vivían todos los días en el tabernáculo. Él era el cordero inocente que iba a ser sacrificado, y él era el sacerdote. Era ambos. Era el mediador de un pacto. Así que allí estaba el plan de salvación. Todo estaba representado en el santuario en cuanto a cómo funcionaría el plan de salvación. Ahora, puedes tomar eso y puedes convertirlo en un ritual y decir, bien, estoy siguiendo este ritual, por lo tanto soy salvo. O tienes que estudiarlo y ver cuál es el verdadero problema y pedir un nuevo corazón para que puedas cumplir. Sí, y luego decir, hago esto para honrar al que ha hecho todo esto por mí. Bien, entonces si decidiera no hacer nada de lo que decía, pero era israelita, entonces estaba caminando con ellos, podría ser uno de la multitud mixta o lo que sea, sabía que tenían la verdad, simplemente no la vivía. Incluso podía hacer los sacrificios y todas las cosas que tenían que hacerse. Pero el corazón no estaba bien. Muy bien, así que fue una prueba perfecta, digámoslo así, para ver si caminarían de esta manera o no. Y esto sucedió dentro de las filas de la iglesia. Ahora, ¿podrías huir de esta iglesia? Sí, si quisieras, Sí, si quisieras, pero entonces no tuviera los oráculos, ¿cierto? estarías en el desierto. Porque Dios le dio los oráculos a la iglesia. En realidad estás en la oscuridad si no te quedas con la verdad. Correcto, así que vayamos un poco más allá y digamos que cuando la nación judía rechazó al Mesías, que estaba claramente representado en el Pentateuco, ¿quiénes luego se convirtieron en los custodios de los oráculos de Dios? Esa es la pregunta. ¿Quién tiene ahora que representar lo que los oráculos, la palabra de Dios, tienen que decir? Bueno, leámoslo en Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, hablando con los judíos, están hablando los israelitas físicos, dijeron, a vosotros, a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Hay un cambio aquí? Sí, ¿Por qué? Porque rechazaron los oráculos. así que tenían los oráculos, pero los rechazaron por completo. ¿Cuál es el valor de los oráculos en ese momento? Ahora era solo un ritual, era una tradición. Y se quedaron con una tradición. Pero ya no tenían los oráculos, los habían tradicionalizado, si podemos decir eso. Así que vayamos a Apocalipsis 12:6 y nos dice quién tomó el control. Y la mujer, ahora recuerden en la Biblia, una mujer es una iglesia, huyó al desierto. Ahora, ¿estaban los hijos de Israel en el desierto? Así que tenemos una experiencia similar. Así que el mensaje que albergaba el tema de la salvación estaba con los israelitas. Ahora, los rechazaron y Dios dijo, nos volvemos a los gentiles, se lo damos a ellos. Y entonces nació la iglesia. Tenían la palabra de Dios, la misma que tenían los israelitas, pero reconocieron que la figura central era el Mesías y que el tipo se había cumplido con el antitipo. Así que ellos eran los que podían explicar y llevar los oráculos de Dios al mundo, y aquellos que querían apegarse a la tradición y olvidar la sustancia, simplemente se quedaron atrás. Todavía podían ser injertados si se volvían de sus pecados, pero como nación se acabó, se les quitó y se les dio a los gentiles, ¿cierto? Y esta mujer, esta iglesia, también fue perseguida, al igual que persiguieron y mataron a los profetas. Así persiguieron a esta iglesia, los echaron a la cárcel, los hicieron golpear, y cuanto más lo hacían, más crecían. Bien, entonces primero hicieron que la iglesia los persiguiera, enviaron a Pablo para que fuera y los persiguiera,
quien en ese momento se llamaba Saulo, y dijo, vayan y persigan a estas personas, y se convirtió en uno de ellos. Sí, Ese es un gran problema. él cambió. Muy bien. Entonces esta terrible secta que persiguió, en realidad lo atrapó en la red Sí, se unió. y se convirtió en un sectario y estaba orgulloso de ello. Bien. Entonces esta es la iglesia y esta mujer fue perseguida no solo desde adentro, sino que también fue perseguida por los poderes políticos, los romanos y Nerón. Los usaron como antorchas y los quemaron en el Coliseo. Así que ella huyó al desierto. Ella tuvo que separarse de las ideologías que la rodeaban, ya sean las basadas en la tradición o las basadas en el paganismo. Separarse. Así que ella se fue al desierto donde Dios había preparado un lugar para ella, para que Él la alimentara. Ahora, alimentara, ¿de qué la estaba alimentando? Los oráculos. Los oráculos. Ella debe estudiar la palabra y entender los oráculos. ¿Cuánto tiempo duró este proceso? 1260 días, es decir, el periodo de los 1260 días o años de supremacía papal, donde, de nuevo, la tradición había tomado el lugar de los oráculos. Así es. Los oráculos estaban escondidos. Estaban escondidos en un idioma extranjero, latín. Nadie lo leía. E incluso si pudieran, no podrían leerlo. No entenderían el idioma y no podían leer en segundo lugar. Bien, pero Dios la alimentó. La palabra no desapareció. Así que esta iglesia era ahora la que tenía los oráculos en el desierto. Y ella estaba siendo sustentada por ellos. Ahora, ¿qué sucede después de los 1260 días? Que si recordamos, nuestra imagen profética fue de 538, cuando el papado asumió influencia política, hasta 1798, cuando perdió su influencia política. Ahora, ella era solo una mujer basando sus enseñanzas en la tradición, como los judíos, pero ella ya no era un poder político. Así que esta mujer tenía los oráculos y fue sustentada por ellos durante ese periodo de 1260 días o años que terminó en 1798. Bien, ¿qué sucedió después? Leemos en Apocalipsis 12 lo que sucedió. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que Cristo es el centro y tienen los oráculos y ellos le han vencido al enemigo por medio de la sangre del Cordero. Ese es el plan de salvación y de la palabra del testimonio de ellos. Así que ahora esta es la palabra de Dios, que consiste en el Pentateuco más lo que los profetas habían añadido. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Esas son las naciones de alrededor, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El corto tiempo que tiene es desde el tiempo de Cristo hasta el fin del tiempo de gracia. Sí, Ya casi estamos en un periodo de 2000 años para ese evento, ¿cierto? Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Así que persiguió a la iglesia que tenía a Cristo como su centro. A Cristo como su centro. sí, él estaba usando el poder del anticristo para hacer esto los 1260 años. Entonces, ¿qué le pasó a esta mujer? Ahora se habían dado cuenta de que los oráculos de Dios estaban realmente envueltos en el Mesías. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. Ahí tenemos esa misma imagen. Ella va al desierto igual que los hijos de Israel,
fueron sacados de Egipto, llevados al desierto, así que eres sacado del mundo y del pensamiento del mundo y llevado a la armonía con la iglesia. Sí, en el desierto es donde Dios puede hablarte y ponerte en armonía. Incluso Moisés tuvo que ir al desierto durante 40 años para que Dios se pusiera de acuerdo con él. Y muchas cosas pasan en el desierto. Por ejemplo, tu dieta cambia y puedes anhelar las ollas de carne de Egipto, todo tipo de pequeñas cosas de las que no vamos a hablar en gran detalle. Muy bien. Y allí fue sustentada. ¿Con qué fue sustentada? Probablemente con los oráculos de nuevo. Con los oráculos, bien. ¿Por cuánto tiempo? Por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que es exactamente lo mismo que los 1260. Así que esta iglesia tenía los oráculos y fue sustentada por ellos durante 1260 días o años y estaba vestida de silicio. No fue fácil. Sí, Siempre hay persecución y dificultad si tienes los oráculos. Y la serpiente, por supuesto, quería llegar a ella. Muy bien. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó después de los 1260 días? Bueno, leemos en el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Obviamente algo bueno estaba haciendo porque a él no le gustaba. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Bien, entonces hay un remanente que tiene que salir de ella después de los 1260 días. ajá. ¿Está claro? Es muy claro y es muy importante ver cuándo tuvo que suceder. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los atributos de este remanente? Los que guardan los mandamientos de Dios. No guardan los mandamientos del mundo, ni las tradiciones, ni la ley natural. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que tenían los oráculos y estaban viviendo de acuerdo con lo que decían los oráculos, porque los oráculos decían que hay que guardar los mandamientos de Dios y ellos tienen el testimonio. Necesitamos saber exactamente qué implica eso. Así que el capítulo 14-12 nos dice lo que estos santos están haciendo en realidad. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Necesitamos saber qué es la fe de Jesús. Ahora, a muchos les gustaría saber eso, a la fe en Jesús. No es suficiente. Tienes que tener la misma fe que Él tenía. Tienes que creer lo que Él creía. Es muy importante. Entonces, ¿qué debes estudiar para descubrir eso? Los oráculos. Volvemos a los oráculos. Muy bien, entonces estas personas deben tener los oráculos. Entienden la centralidad de Cristo, estudian la Biblia y creen tal como Jesús creyó. ¿Creyó Jesús en los oráculos? Absolutamente. Y tienen el testimonio. Entonces, si vamos a Apocalipsis 22:14 y saltamos directamente al final del tema, nos dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Así que la obediencia se vuelve una parte muy importante Sí, de este asunto. Por supuesto, a muchos no les gusta este versículo, así que usan otras interpretaciones. así es, todo. Quitan esa parte y se convierten en una lava. Una lavadora, sí, como el Sinaítico y el Vaticano y esos documentos que personalmente considero que pertenecen a donde se encontraron en una papelera. Muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero ese es su problema. Bien, entonces tenemos un resumen aquí. Sí, también es importante que se cumplan estos mandamientos, como acabas de mencionar. Es importante, pero también es importante que siempre estén en la secuencia correcta. Bien, entonces después de 1798, ¿quién tiene los oráculos? Esta iglesia que estaba en el desierto. Y todos los cumplieron, ¿cierto? Bien, ¿los cumplieron bien en el desierto antes? No. Muy bien, pero aquellos que están dentro de este grupo, que cumplen sus mandamientos,
tendrán derecho a entrar por las puertas de la ciudad. Bien, ahora también tenemos que mirar eso porque se pueden cumplir los mandamientos por obras Por eso me refiero a que la secuencia tiene que ser correcta. o sobre una base de fe, y la única forma en que realmente puedes estar en armonía con los oráculos es si tienes la fe de Jesús. Por eso tienes dos aspectos ahí: guardar los mandamientos, tener el testimonio, y guardar los mandamientos, tener la fe de Jesús. Así es. Y luego guardar los mandamientos. Sí, Desde la perspectiva correcta. Bien, tenemos eso. por eso digo la secuencia. La fe viene primero y luego el fluir de los mandamientos es secundario. No puedes guardar los mandamientos para intentar obtener fe. Bien, entonces los oráculos se movieron básicamente de los israelitas, la nación física de Israel, a la iglesia en el desierto. Y luego hubo un remanente después de 1798 que ahora tenía los oráculos. Sí, Bien, ¿alguno de esos fue perfecto en la línea? no. Bien, entonces ahora tenemos que hacer la pregunta: ¿cuál es el testimonio? Solo estamos sentando un trasfondo. Sí, estableciendo una plataforma. Bien, Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Quieres ser parte de eso, Martín? Seguro. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. ¿De qué estamos hablando aquí? Los oráculos. Estamos hablando de los oráculos. Yo me postré a sus pies para adorarle. Le estaba hablando al ángel, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, cuando un profeta habla, ¿en nombre de quién está hablando? En nombre de Dios. Habla en nombre de Dios, y específicamente en nombre de Jesús, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Debe haber un profeta que esté recibiendo el testimonio. Ahora, ¿este remanente tiene el espíritu de profecía? Sí, porque dice allí que tiene el espíritu de profecía. ¿Y qué es? Es el testimonio de Jesús. Así que debe haber el don profético, debe estar en el remanente. Muy bien, entonces echemos un vistazo a las personas o las instituciones que albergaban los oráculos de Dios. En otras palabras, eran la iglesia que tenía la información para dar a otros, porque ese es el trabajo si los tienes. No sirve de nada guardártelo para ti. No sirve de nada ponerlo en un estante, y no sirve de nada decir: oh, bien, lo encontré, no lo voy a compartir. Te meterás en problemas. Sí, no tendrá éxito, eventualmente. Correcto. Los recibes a cambio de nada, así que tienes que entregarlos a cambio de nada. ¿Correcto? Entonces, esta fe de Jesús, ¿cómo fue restaurada en la iglesia? En otras palabras, lo que Jesús creyó que está en el plan de salvación y que está en su palabra, ¿cómo respondió la iglesia a esto? Cuando los israelitas salieron de Egipto, ¿estaban en oscuridad? Oscuridad total. ¿Qué les dio luz? Los oráculos. Cuando saliste del paganismo, ¿estabas en oscuridad? Sí, en su mayoría. Entonces, ¿qué te da la luz? Lo mismo. ¿Dónde encontraste los oráculos? En la iglesia. Martin está siendo muy irritante, ¿eh? Lo siento, pero eso es lo que era, porque allá afuera lo estabas buscando y había otras instituciones que se hacían llamar iglesias que no tenían los oráculos. Entonces no lo encontrabas allí. Bien, entonces si descubriste que la iglesia no era perfecta y estaba murmurando y quería las ollas de carne de Egipto y quería elegir líderes para llevarlos de regreso a Egipto, ¿te verías tan miserable como este tipo? Bueno, eventualmente llegas a ese punto porque al principio no sabes que está allí, crees que todo va a ser... Color de rosa. Muy bien, echemos un vistazo a lo que pasó con los oráculos. La autoridad de la Biblia. La iglesia primitiva tenía los oráculos y luego
de alguna manera se perdieron de nuevo en la tradición, ¿verdad? Y Dios tuvo que hacer algo al respecto. Siempre hubo una voz, Sí, como los valdenses o los albigenses, o algunas partes de la Iglesia Católica, etcétera, que mantuvieron la fe, pero básicamente se perdió de nuevo. se dispersó. Así que nadie realmente tenía los oráculos o estaban muy escondidos en algún lugar. Verás, es interesante que durante esa parte hubo oráculos, pero se dispersaron. Así que el mensaje no pudo salir a donde se suponía y con la fuerza que se suponía que debía salir. Tuvieron que salir juntos, de nuevo. Está bien, si hay que advertir a todo el mundo y tomar decisiones finales, entonces seguramente necesitas los oráculos. Y juntos. Muy bien, veamos cómo se desarrolló esto. Comenzó con la estrella de la mañana de la Reforma, Wycliffe. Él nuevamente reconoció la autoridad de la Biblia. De hecho, tradujo la Biblia, pero no tenía los manuscritos correctos. Pero hizo lo mejor que pudo. Entonces señaló la autoridad de la Biblia y no la autoridad de aquellos que decían ser la iglesia. Pero no presentaban los oráculos, sino las tradiciones. Aquellos que en realidad se hacían oráculos. Correcto. Y luego el siguiente paso fue en 1400, la obediencia a Dios antes que al hombre. Ese fue Juan Hus. Ahora, él era uno que descubrió los escritos de Wycliffe y dio un paso más allá. ¿Qué le hicieron? Lo quemaron. Muy bien, lo mataron. ¿Qué le hicieron a Wycliffe? Nada. No pudieron matarlo. Entonces, después de que estuvo muerto y enterrado por un tiempo, lo desenterraron y quemaron sus huesos. Un ejercicio bastante inútil. Veo que simplemente llevaban a un santo por las calles allí en Europa y el esqueleto del santo estaba vestido con un tabot. Y entiendo que el corazón del santo estaba en una botella, en algún lugar de una iglesia, y las manos estaban en alguna otra iglesia para veneración. Realmente no ha cambiado, quiero decir. Si lo piensas, es tan pagano, es tan increíble. Es increíble. La gente dice que las religiones africanas son bárbaras. Pero es lo mismo. Esto es macabro y más de 100,000 peregrinos fueron a presenciar esto. Pero nos estamos desviando del tema. Mejor volvamos a este asunto. Muy bien, entonces, ¿qué se está descubriendo aquí? La fe de Jesús. Wycliffe dice, volvamos a la Biblia. Huss dice, mejor obedecemos a esto en lugar del hombre. 1517, Martín Lutero descubre la justicia de Cristo y la salvación por gracia. ¡Wow! Gran problema. Anatemas. Lanzó contra esta hipocresía y esta herejía, ¿verdad? Y luego, en 1555, la libertad de conciencia, Calvino. No sé si alguna vez estuvo a la altura de la libertad de conciencia, porque también persiguió a la gente que no estaba de acuerdo con él. Pero verás, Pero al menos expuso la idea al mundo. él trajo el oráculo de vuelta a ser lo que se supone que es. Sí, debes decidir. Y luego el bautismo por inmersión fue el siguiente. Entonces eso es lo que Jesús representaba. Así que eso tuvo que volverse parte de la fe del pueblo de Dios, ¿cierto? Así que aquí hay una recuperación progresiva del conocimiento. Sí, Es casi como encontrar la palabra de Dios de nuevo y profundizar en ella. Y cualquiera de estos es en realidad el portador de los oráculos. Ahora, eso no significa que no hubiera individuos que se dieran cuenta de que el bautismo de adultos era lo correcto, como los anabaptistas, que ya estaban allí antes de 1650, en la época de Martín Lutero. Pero para llegar al punto donde en realidad es tolerado, mal visto, pero tolerado, había que llegar a este punto. Así que los bautistas idearon una estructura organizada que reconocía los oráculos y comenzaron a armonizar con algunos de sus temas. El siguiente punto
fue 1705 y ese es el señorío de Cristo y la obediencia a Él. Ese es Wesley. Ahora, él no era muy popular. Es en realidad triste. Poner a Cristo de vuelta donde pertenece en realidad le trajo muchas críticas. Sí, y los llamaron metodistas porque, entonces crees que has descubierto un método de salvación. Ahora, así que se estaban burlando de ellos, ¿cierto? Entonces la palabra es en realidad una burla. Y él dijo, volvamos a los mandamientos. ¿Reconoció el sábado en esos mandamientos? No. No, pero al menos reconoció y llegó al punto en que dijo, sabes, tu cuerpo es el templo del Dios viviente. Más te vale que sepas que debes poner tu vida en armonía. Deja de beber, deja de hacer esto, deja de hacer aquello. Y eso no lo hizo muy popular, ¿cierto? Y luego, de 1798 a 1844, se predicó la venida premilenial de Cristo. Todo el mundo estaba construyendo el reino aquí en la tierra. Y aquí viene el movimiento milerita y dice, no, disculpe, lo siento, Cristo viene a establecer el reino. El reino es espiritual. ¿No cometieron ese error los judíos? Dijeron, queremos un reino terrenal y mejor deshagámonos de este Jesús o nuestro sistema fracasará. Sí, es mejor que muera un hombre a que nuestro sistema se desperdicie. Bien, entonces tuvo un gran avivamiento y la mayoría de los que estaban en el avivamiento eran milenialistas. En otras palabras, iban a construir el reino aquí abajo y luego viene el movimiento milerita que dice que eso no es bíblico. Él no fue el primero y antes de él también había dicho que el premilenialismo, Cristo iba a venir a establecer el reino. Eso es lo que dice el oráculo y eso es lo que Jesús proclamó. Así que esa es la fe de Jesús y lo torturaron hasta que murió. Bien, muy bien. Entonces, esta idea regresó, así que a medida que avanzamos a través de los periodos de tiempo, la Biblia se vuelve importante. Tienes que obedecer a Dios antes que al hombre. Eres salvo por la justicia de Cristo y la salvación es por gracia. Tienes libertad de conciencia, puedes decidir, no la iglesia por ti ni el gobierno por ti. Bautismo por inmersión. Te conviertes en miembro del cuerpo de Cristo al entregarle tu vida, aceptando las enseñanzas y demostrando la muerte del viejo yo y la resurrección en el patrón de pensamiento de la fe de Jesús. Y luego te das cuenta de que Jesús es el Señor y tienes que ser obediente a Él. No solo con las leyes espirituales, sino también con las leyes físicas de la salud. Ese era Wesley. Entonces Cristo viene a establecer el reino y tenemos que ser obedientes a Él. Y luego tienes el movimiento adventista desde entonces en adelante, reuniendo todas estas filosofías. Recuperando los oráculos. Recuperando los oráculos. De una manera organizada. Sí, y proclamando el mensaje de los tres ángeles. El tiempo de su juicio ha llegado, adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra y las fuentes de agua. Aquellas iglesias que no quieran aceptar este mensaje se convierten en parte de Babilonia. Han caído y por favor no acepten la marca de la bestia. No acepten una religión falsa basada en la tradición, basada en un día pagano de adoración, en lugar del camino de Dios. Ese es el mensaje de los tres ángeles. Entonces, ¿quién tiene los oráculos ahora, Martín? El movimiento adventista. El movimiento adventista tiene los oráculos. Entonces, esa debe ser la iglesia. Entonces, el mensaje es un mensaje universal de separación de la apostasía. Siempre es un llamado a salir. Sal de Egipto. Abraham, sal de Harán al desierto. Bien. Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Son esos los oráculos? Sí. Para predicarlo a los moradores de la tierra. Entonces, ¿qué es el evangelio? ¿Cuál es el misterio que conlleva el evangelio? Es Cristo. Se hizo un ser humano. Tomó mi pecado sobre él. Murió en mi lugar.
se convirtió en mi sumo sacerdote y mi mediador. Tengo que volver a estar en armonía con Él. Tengo que guardar los mandamientos y la fe de Jesús, creer lo que Él creyó, los oráculos, y Él viene a establecer un reino del cual quiero ser parte. Ese es el Evangelio. Simple. Y luego, 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Ahora, el pecado es la transgresión de la ley. Ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, si te niegas a obedecer a Dios, eventualmente recibirás plagas. Ese es el mensaje del remanente. ¿Tienen los oráculos? Sí, ¿Están allí para la iglesia de Dios? sí. Segundo de Corintios 6:17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Siempre es parte del mensaje de Dios, separarse de los patrones de pensamiento del mundo, ¿verdad? ¿Sí? No es ciencia espacial. No. Muy bien, Martín, así que echemos un vistazo al remanente de nuevo. ¿Guardan los mandamientos de Dios? ¿Eso es bíblico? Sí, seguro. ¿Tienen el testimonio Sí, es parte del remanente. del remanente? Así que deben tener el espíritu de profecía. Debe haber un don profético en ellos. ¿Ah? Los israelitas recibían un profeta. Constantemente. Muy bien. Pero también tienen la fe de Jesús. Deben creer en los oráculos y surgen después de 1798. Sí, eso es muy importante. Lo dice tan claramente en Apocalipsis 12, justo después de la profecía de los 1260 días. Deben predicar los mensajes de los 3 ángeles y debe ser un movimiento mundial. Ahora, ¿qué tan importante es eso? Debe ser mundial porque el primer ángel dice que lo estaban predicando a toda nación, tribu y lengua en todo el mundo, a todas las personas. Todas las personas. Como una unidad. Entonces es un mensaje universal. Muy bien. Pregúntese cuál iglesia dice que debemos guardar los mandamientos de Dios y no la tradición. ¿Qué iglesia afirma tener el espíritu de profecía? ¿Qué iglesia surgió después de 1798, habiendo incorporado todo lo que la iglesia en el desierto tenía y ponerlo todo en la configuración de los oráculos? Predica el mensaje de los 3 ángeles y es un movimiento mundial. Solo la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Solo hay una que califica. Y ese es un movimiento, una iglesia. Es un movimiento y son perfectos, ¿verdad? No, No, por eso este hombre se ve tan miserable. los oráculos que contienen o están ahí son perfectos. Pero la gente que tiene que guardarlos parece que ese es el problema. Muy bien. Ahora, aquí hay una cita de mensajes selectos. Ahora, Martín, la gente dice, no hables del espíritu de profecía, no hables de los escritos de Elena de White. Ella era una mujer. ¿Y quién quiere escuchar a una mujer en primer lugar? ¿Hubo mujeres que fueron profetas en la Biblia? La hermana de Moisés era una profetisa. ¿Qué hay de Hulda? Sí, hay, ¿sabes? ¿Qué hay de Débora? Lo siento, ¿quería Barak seguir adelante sin ella? No, no podía seguir adelante. Esa es una historia tipológica del final, por cierto. Así que no voy a ser apologético al respecto porque esto es muy bíblico. Es uno de los requisitos para calificar como la iglesia remanente. Bien, ahora si hay tanta confusión en el mundo, ¿no sería bueno si Dios diera un poco de dirección que estuviera absolutamente en armonía con la palabra de Dios para que cuando la estudies en la palabra de Dios realmente la encuentres allí? Entonces, ¿qué dice ella misma? Los hombres pueden valerse de un medio tras otro y el enemigo tratará de seducir a las almas para apartarlas de la verdad. Pero todos los que crean que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros frente a los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. Ahora, o ese es el mayor montón de tonterías que has leído en toda tu vida, o es verdad. Una de las dos es. Y si es verdad, entonces no puedes elegir cuál de los mensajes que te da quieres.
En otras palabras, tienes que mirarlos y tienes que estudiarlos. Y luego cuando los hayas estudiado, tienes que hacerte la pregunta, ¿está esto en armonía con la ley y el testimonio de todos los profetas anteriores? Así que si vas a la palabra de Dios, que tiene la palabra final, y si lo encuentras allí, será mejor que escuches. Entonces, si ella dice que no deberías codiciar las ollas de carne, y lo encuentras en Éxodo, que codiciaron las ollas de carne, y Dios no estaba complacido con ellos y envió una debilidad a sus almas, perdieron su discernimiento. Esa parte puedes leerla en Salmos. Sí, y si digo, pero amo las ollas de carne de Egipto y no quiero escuchar lo que ella dice, eso significa que no estás escuchando lo que la Biblia tiene que decir. Desafortunadamente, muchos delirios vendrán. Y muchos dejarán la iglesia porque no quieren escuchar lo que se dice aquí, ¿verdad? O tal vez incluso dejen la iglesia porque la citan mal y la usan mal. O citan la mitad. ¿Puedes citar la mitad de la Biblia? Si quieres sostener algo que quieres decir, no lo que dice la Biblia, sí, pero ahí es donde reside el peligro. Se debe citar toda la Biblia, se debe usar todo el espíritu de profecía. Bien, entonces podrías omitir Hechos 8:37 si no te conviene. No, Sí, lo omites en la nueva traducción. por supuesto, sí, si no te conviene, sí, lo omites. Como en la NVI, simplemente lo omites, ¿cierto? Bien, pero realmente quiero todo el oráculo de Dios. No quiero un fragmento. No, Muy bien, Martín, esos son los fundamentos del remanente. Así que vayamos un poco más allá. Hagamos una pregunta. ¿Cuál es la condición del remanente? bueno, afortunadamente la Biblia nos dice exactamente. Muy bien. Bueno, el paralelo del último portador de los oráculos de Dios es la Odisea, la última iglesia en la tierra. Eso es importante recordarlo, darse cuenta, porque cuando lo leas, no hay iglesia después de la iglesia, la Odisea. No, eso es todo. Esta es la última. Así que veamos su condición y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Así que estamos hablando de Jesús y la fe de Jesús. Y esta iglesia es el último representante y tiene los oráculos de Dios. Ahora, veamos sus condiciones. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Estás indeciso, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que hay un sacudimiento que va a tener lugar. ¿Quién está sacudiendo? Dios está sacudiendo. ¿Soy yo el que sacude? No, ¿Eres tú el que sacude? no, ¿Estás separando el trigo de la cizaña? definitivamente no. Está bien. ¿Se quedan allí hasta la cosecha? Absolutamente. ¿La cosecha ya está teniendo lugar? Sí, ¿quién está sacudiendo? No nosotros. Así que hay un zarandeo. Seguro. Bien. Entonces vas a ser vomitado si no entras en armonía con la fe de Jesús, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú dices, yo soy rico. Si eres rico, debes tener algo de valor. ¿Qué tienen? Los oráculos. Oh, volvemos a los oráculos. Tienen los oráculos de Dios y me he enriquecido. ¿Saben de qué se trata? Suponen que lo entienden y de ninguna cosa tengo necesidad. Así que están en la misma condición que los judíos. Lo tenemos todo junto. No necesitamos que esta tontería venga ahora e interfiera con nuestros planes terrenales aquí. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así que, Martín, no tienen la justicia de Cristo. Eso no suena como una iglesia perfecta. No, esta es una iglesia bastante imperfecta. Son desdichados, son miserables. En realidad son pobres, pero dicen que son ricos, tienen los oráculos, pero no viven de acuerdo a ellos, así que en realidad son pobres. Y no quieren escuchar el testimonio porque eso los lleva a los oráculos y ese es el Antiguo Testamento. No tenemos que preocuparnos por eso.
y son ciegos como Pablo. Él tuvo que quedar ciego antes de poder ver y están desnudos. Esta es la condición de la iglesia. Entonces la condición es totalmente desesperanzada. Depende de cómo quieras preguntar. Es desesperanzado si no Reaccionas. reaccionas. Muy bien, ¿qué se debe hacer para escapar de esta desesperanza? Tienes que aplicar lo que dicen los oráculos. Muy bien, veámoslo porque debe haber una solución. De lo contrario, todos estamos perdidos. Y es importante decir esto porque desafortunadamente mucha gente nos acusa de decir, eres la iglesia de la Odisea, deberías quedarte así. O dicen, salte. Esa es la otra, pero nos acusan de decir que tienes que quedarte en un estado laodicense. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la solución? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Eso es carácter. Tienes que conseguir el carácter que Cristo quiere que tengas, para que seas rico y vestiduras blancas de Cristo, para que dejes de pensar que eres perfecto por ti mismo. Soy rico, sé la verdad, y todos estos idiotas a mi alrededor son patéticos. Los dejo porque soy rico. Sí, o incluso yo hago todo lo que es correcto y ellos no lo hacen. Así que, Para vestirte. ¿Habrá gente en la fiesta de bodas que vengan con su propia vestimenta? oh, seguro, ¿Qué les va a pasar? a las tinieblas de afuera. Donde hay crujir de dientes, ¿verdad? Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, ¿quién te puede dar los ojos? Dios, Los oráculos. los oráculos, Él dice, ven y cómprame que yo puedo darte los ojos. Para que puedas ver. Muy bien. Tanto como los amo. ¿Los ama? Oh, sí, Los ama en su patético estado. Amó a los israelitas en su patético estado. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él. Si él cena contigo, es tu amigo. solo quería preguntar algo sobre la reprensión. ¿Cómo te reprende Dios? Te pone en el horno de la aflicción. Y Él viene a través de la iglesia, viene con los oráculos. Sí, Así que no está diciendo allí, y tus hermanos te reprenderán y te perseguirán. así que si él habla, el testimonio de Jesús, ¿es esa su palabra? Sí, Es el oráculo, es su palabra, ¿verdad? Pero tiene que estar en armonía con lo que se ha dado como un paquete, que es la palabra de Dios, que es este libro aquí. Se llama la Santa Biblia. ¿Bien? ¿Sí? y Él está reprendiendo y castigando. Así que hay algo de superación. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu te va a enseñar y lo hace dentro del crisol que se llama la iglesia. Esta es la condición de la última iglesia. Por eso el hombre de allí en el fondo se ve tan miserable. Y solo para dejar en claro, nuestro objetivo es, con la ayuda de Cristo, no estar en ese estado. Muy bien. ¿Los líderes siempre fueron perfectos? No, definitivamente no. ¿Los líderes de Israel fueron perfectos? ¿Caifás fue perfecto? No, ¿cierto? No hay nadie, ni siquiera Moisés fue perfecto. Incluso él tuvo un problema cuando ellos... Luterano ahuyentó a Karlstadt Sí, porque reconoció el Sabbat y quería deshacerse de los ídolos, ¿cierto? Calvino se encargó de que ciertas personas que no estaban de acuerdo con él fueran erradicadas. Bien, entonces ninguno de ellos era realmente perfectos, ¿verdad? depende de cómo definas perfecto. Sí. Entonces, ¿cómo ajusta Dios la situación dentro de su iglesia? Vayamos a Isaías. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas, o a los hipócritas en iglesia. Están en Sión, están en la iglesia de Dios.
¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. En otras palabras, no tiene televisión en su casa. Eso es todo lo que pasan en las noticias. No tienen televisión, Martín. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan. Esa también es la palabra de Dios, y sus aguas serán seguras. Entonces, Martín, hay una criba que tiene lugar en el crisol que se llama la iglesia de Dios. Ese es el punto. ¿Qué tan serio es esto? Bueno, Ezequiel nos muestra cuán serio se vuelve. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. Eso es donde está el trono de Dios. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, así que la justicia de Cristo, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Así que aquí hay una investigación y un registro de lo que realmente está sucediendo en tu corazón, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el hombre con el tintero? Bueno, es un ángel que ha sido enviado y ha sido comisionado con lo que Cristo le ha dicho que haga. Ve y registra lo que cada uno está haciendo. Así que este no es un miembro de la iglesia. No, este es un ser angelical. Y le dijo Jehová a este ángel, pasa por en medio de la ciudad, esa es Jerusalén, pero ese es un símbolo de la iglesia, así que bien podríamos leerlo. Ve por la iglesia, por en medio de la iglesia, Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que han decidido dejar la iglesia debido a su estado laodicense. ¿Dice eso? ¿Dice eso? No. Déjame leerlo de nuevo. Intenta otra vez. Intentaré leerlo como lo pone el oráculo. Y ponles una señal en la frente. En otras palabras, pensando en armonía con el testimonio de Jesús. A los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Suena como este hombre. Suena como este hombre, pero este hombre entonces dice eso como lo mencionaste en el anterior. Ese no era el oráculo que este hombre tiene que irse. No, dice que debe gemir y clamar como si hubiera estado gimiendo y clamando en medio de la noche. Y gemir y clamar, ¿es eso sacando a todos? No, solo está gimiendo y clamando. Y a los otros dijo, oyéndolo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere la señal no os acercaréis, que tenga el testimonio y la fe de Jesús. Y comenzaréis por mi santuario. Entonces, ¿quién va a arreglar el desastre? Dios y su ángel. Dios lo va a arreglar. Él va a separar el trigo de la cizaña. Yo no soy un separador de trigo y cizaña. Es el trabajo de Dios. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y es por eso que acabo de mencionar antes, o hice la pregunta, este no es un miembro de la iglesia, o un pastor, o cualquier evangelista que está haciendo esto. No, hay personas que están gimiendo y clamando, Sí, y Dios lo resolverá. Pero esto es justo al final. sí. Queremos adelantarnos y hacer esto por Dios porque obviamente en nuestra opinión no está haciendo su trabajo. Muy bien, leamos los mensajes selectos, tomo 2. Esta va a ser una discusión bastante sustancial, pero veamos a dónde nos lleva. Dios está guiando a un pueblo
ha elegido un pueblo. Él tiene un pueblo elegido, una iglesia en el mundo, a quien ha hecho depositario de su ley. ¿Tiene los oráculos? Sí, Les ha confiado un legado sagrado y una verdad eterna que deben presentarse al mundo. Él los reprenderá y los corregirá. El mensaje a los laodicenses se aplica a los adventistas que han tenido gran luz y no han andado en ella. ¿Quiénes? los adventistas del séptimo día. Los que han hecho gran profesión de fe, pero que no se han mantenido al mismo paso de su guía, son los que serán vomitados de su boca, a menos que se arrepientan. El mensaje que afirma que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia y que se llama a la gente a salir de ella, no procede de ningún mensajero celestial, ni de ningún instrumento humano inspirado por el Espíritu de Dios. ¿Es esa una declaración clara? Es una declaración clara, pero desafortunadamente la gente tuerce y mutila todo el asunto porque luego van y dicen, sí, por eso era importante que comenzaras con ¿qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Porque dicen, oh, pero esos son solo los miembros de la iglesia, así que el templo es la iglesia, no es esta organización. Sí, así que cuando terminó la prueba para el cuerpo en el tiempo de Jesús, fue entonces cuando esa decisión fue tomada. Y si decidiste no aceptar al Mesías, sufriste las consecuencias de la destrucción de Jerusalén. Lo mismo sucederá al final. Todavía no estamos ahí, nos estamos acercando mucho. Sí, pero en esta etapa, esta organización Se mantiene. débil y desnuda y todo esto se mantiene. Hay una razón y llegaremos a eso. Llegaremos a eso. Así que Cristo dijo de su pueblo, vosotros sois la luz del mundo. Somos el pueblo denominado del Señor. Ellos tienen los oráculos Como denominación. para proclamar las verdades de origen celestial. La obra sagrada más solemne jamás dada a los mortales es la proclamación de los mensajes del primer, segundo y tercer ángel a nuestro mundo. En nuestras grandes ciudades debería haber institutos de salud para cuidar a los enfermos y enseñar los grandes principios de la reforma pro salud. ¿Estaban los israelitas bajo un gran principio de reforma pro salud? ¿Se quejaron? Sí, todo el tiempo. Bien. Tengo una pregunta. Hay gente por ahí que dice que nosotros, particularmente yo, somos perros tontos, que no ladramos contra los males en la iglesia. No mencionamos los nombres y a menudo hemos dicho que no mencionamos los nombres, pero abordamos los principios porque el nombre va a cambiar. Va a cambiar. Tarde o temprano el nombre va a cambiar. Hay gente en altos puestos en la iglesia codeándose en concilios ecuménicos Sí, que dicen que no prediquemos o que estas personas no prediquen el mensaje de los tres ángeles. Se apegan solo a Jesús. Pero Jesús dio una instrucción de predicar el mensaje de los tres ángeles. Ahora, ¿deberíamos decir que ese individuo que hace eso debería ser expulsado de la iglesia? ¿Es ese mi trabajo o es el trabajo de Dios? es el trabajo de Dios. ¿Puedo hacerte otra pregunta? ¿Es solo él o ella o hay cientos como él por todas partes? Los hay. Y hay una forma correcta y una forma incorrecta de lidiar con eso. Sí, Y la iglesia tiene instrucciones muy claras sobre cómo lidiar con esto. muy bien. Ahora, Martín, hemos tenido confrontaciones, o hagámoslo muy personal. He tenido personalmente confrontaciones con muchos de los que tienen la mentalidad de que no vamos a hacer esto, no vamos a predicar el mensaje de los tres ángeles. Sí, Me han criticado duramente. sí, He estado ante concilios. He escrito cartas a los todos los líderes. denunciando públicamente lo que está sucediendo. Mi esposa escribió un libro
morando en un lugar secreto donde se representa toda la historia, incluida una de las cartas que fueron escritas a cada líder dentro de esta organización. Está ahí, es gratis. Consígalo en nuestra página web. Lea el libro y vea si hemos sido perros tontos que no podían ladrar. Porque creemos que hay una forma correcta de hacerlo y una forma incorrecta de hacerlo. Entonces aborde el principio. ¿Hemos propagado alguna vez una mentalidad ecuménica en nuestro ministerio? No, Nunca, definitivamente no. nunca. ¿Hemos mantenido que el mensaje de salud es el brazo derecho del Evangelio? Seguro. ¿Las iglesias necesariamente nos aman por eso? No, para nada. No. Pero también rechazan el espíritu de profecía en ese tema, ¿no? Entonces no se atienden al testimonio que es el espíritu de profecía. Entonces, Martín, esto es algo muy importante. Tienen que predicar el mensaje de los tres ángeles. El hecho de que haya gente que no quiera porque tiene una mentalidad ecuménica, ese es su problema. ¿Sabes? Es interesante también que nos acusen, especialmente a ti, de que están totalmente en contra de los ministerios independientes. Disculpen, pertenezco a un ministerio independiente que se llama Clash of Minds. Sí, somos completamente independientes. ¿Cómo puedo estar en contra? Estoy en contra de los ministerios independientes. Ministerios que dicen que hay que separarse del cuerpo porque se ha vuelto Babilonia. ¿Por qué no creo que sea bíblico? Definitivamente no. No de acuerdo con las citas que acabamos de leer. No lo creo. Entonces, ¿hasta dónde irá esta iglesia en términos de apostasía? Leemos en mensajes selectos que puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Es muy claro. Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Entonces, Martín, va a haber una limpieza, pero Dios lo va a hacer. Y desafortunadamente, si tienes tal vez cierta mentalidad de cómo va a suceder esto, no te sorprendas cuando no esté resultando exactamente como pensabas. Porque la mayoría de las veces la gente dirá, bien, es toda la gente que no está de acuerdo con todo el lado más liberal de la visión de todo esto. Pero si eres conservador y te aferras a muchas de estas cosas y aún así te vas, estás en el mismo barco. En el mismo barco. Estás en el mismo barco. Ahora tengo otra pregunta. Tenemos un ministerio independiente y tenemos un instituto de salud. El ministerio independiente es Clash of Minds. El instituto de salud es Verity Center. Los tenemos ambos, ¿cierto? Entonces, irritamos a ciertos sectores de la sociedad solo por ser eso. ¿Alguien alguna vez es bautizado en Clash of Minds? No, No. no, porque eso no es lo que los oráculos te están diciendo que hagas. ¿Eres un anciano en la iglesia? Sí, Soy un ministro ordenado en la iglesia. Soy un adventista del séptimo día. No porque sean perfectos, sino porque tienen los oráculos. ¿te los han dado en ciertos lugares? Bueno, básicamente, ¿cuál es la diferencia con ser despedido o que te prohíban hablar? Es casi lo mismo. Tengo prohibido hablar en ciertas áreas, pero ¿estoy desfraternizado o no estoy en una posición regular? Absolutamente no. Fui el orador de la reunión de campamento en nuestra gran conferencia aquí, que es un lugar público. Entonces, la gente que quiere decir que estoy cantando de acuerdo con la melodía de los líderes de la iglesia, cantaré de acuerdo con la melodía de los líderes de la iglesia si están en armonía con la Biblia y el espíritu de profecía. Cantaré la misma melodía. Si no lo están, abordaré los principios. Por ejemplo, bajo las recientes epidemias que estaban ocurriendo, hemos dejado nuestra posición muy clara y que esa posición no estaba necesariamente en armonía con lo que el cuerpo estaba haciendo. Exactamente, lo dejamos muy claro. No se trata de apoyar algunas posiciones que el cuerpo ha tomado. Correcto.
De hecho, hicimos numerosos videos para decir por qué tenemos la posición que tomamos. Correcto, pero la basamos en los principios y no en los individuos. Bien, entonces la iglesia por sí sola podría parecer que cae, pero no es así. Aquí hay otra cita en los manuscritos 129. El Señor ha declarado que la historia del pasado será repetida al entrar en la obra final. Seguramente estamos haciendo eso, Martin. Toda verdad que Él ha dado para estos últimos días debe ser proclamada al mundo. Todas. Cada pilar que Él ha establecido debe ser fortalecido. No podemos ahora salirnos del fundamento que Dios ha establecido. No podemos entrar ahora en una nueva organización porque esto significaría apostasía de la verdad. ¿Es esa una declaración clara? Es una declaración muy clara. Y tal vez lleguemos a esto, pero quiero mencionarlo ahora. Esto es lo que quise decir con que a la gente le gusta usar ciertas partes del espíritu de profecía para hacer una declaración. Así que esto fue escrito en 1905 porque había ciertas declaraciones a las que llegaremos que fueron escritas antes. Pero hay que equilibrar los dos para asegurarse de que ella no dijera, oh, separémonos. Se me ha instruido que diga a los adventistas de todo el mundo que Dios nos ha llamado como un pueblo que ha de constituir un tesoro especial para Él. Él ha dispuesto que su iglesia en la tierra permanezca perfectamente unida en el Espíritu y el consejo del Señor de los ejércitos hasta el fin del tiempo. Si seguimos la historia de Israel, siempre hubo discordia dentro de las filas, pero la verdad estaba allí. Los oráculos estaban allí. Ahora, aquí hay otro que viene de los testimonios para los ministros. Los que aseveran que las iglesias adventistas constituyen Babilonia o parte alguna de Babilonia, porque algunos en realidad dicen, no, este nivel de gobierno dentro de la iglesia es Babilonia. Y este tal vez no, y ese ciertamente sí, y ese no, o lo que sea. No, o alguna parte de Babilonia deberían permanecer en casa, deténganse y consideren cuál es el mensaje que debe ser proclamado en este tiempo. En lugar de trabajar con los agentes divinos para preparar un pueblo que pueda subsistir en el día del Señor, se han colocado al lado de aquel que es el acusador de los hermanos, quien los acusa de día y de noche delante de Dios. No acusen a los hermanos, giman y clamen entre el pórtico y el altar por el mal que se hace en Israel, la apostasía que hay en sus filas. Pero ese es el problema del Señor. No sigan la corriente, den un mejor ejemplo. ¿Huiste o te fuiste porque te dijeron que no predicaras el mensaje de los tres ángeles en esta iglesia? No, les dije a los individuos que me dijeron que no predicara el mensaje de los tres ángeles, que no los consideraba adventistas del séptimo día. Estaban muy enojados conmigo. ¿Eran líderes? Algunos de ellos eran decanos de nuestras universidades más grandes del mundo, y algunos de ellos eran líderes del más alto nivel en la iglesia, y me dijeron que no podía predicar esto, aquello y lo otro, y les dije que debía obedecer a Dios más que a ellos. Y si no lo creían, ese era su problema y no el mío, y no los consideraba adventistas, y estaban muy, muy enojados conmigo. ¿Y aún así te quedaste con el cuerpo? Yo todavía estoy en el cuerpo porque ahí es donde están los oráculos, a donde debo ir, y el zarandeo y la criba del ángel aún no se han completado. Él ciertamente está trabajando en ello ahora porque la gente se está yendo, especialmente aquellos que aman las ollas de carne de Egipto. No les gustan ciertas declaraciones como algunas que han dejado algunas de nuestras grandes organizaciones de radiofusión últimamente, y han dicho que no están de acuerdo con esta declaración y esa declaración porque no estudian la historia de los hijos de Israel y creen que el testimonio no es de Dios, sino de otra fuente, porque contradice sus pequeños hábitos. Sí, agentes satánicos que proceden de abajo han inspirado a los hombres a unirse en una confederación del mal para complicar la situación del pueblo de Dios, persiguiéndolo y causándole grandes sufrimientos.
el mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas del séptimo día como un cuerpo, porque ellos no rendirán pleitesía al papado. ¿Tenemos personas en nuestras filas que dicen que el papado ha cambiado? Sí, sí, así es. ¿Hemos demostrado una y otra vez que no han cambiado? Solo vayan y echen un vistazo a los 2 últimos episodios de Calle de Nuevo Profe que hicimos. Entonces, ¿quién tiene el problema? Definitivamente no nosotros. Ellos tienen el problema, ¿verdad? Y los oráculos dentro de la iglesia siguen diciendo lo mismo. Entonces, si hay personas que quieren proclamar eso o quieren usar una plataforma diciendo eso, incluso si es un líder de la conferencia general, no cambia el hecho de que No me importa quién sea. Hubo líderes de unión que escribieron públicamente en contra de nosotros o de mí en particular sobre este tema de que Roma había cambiado. Y lo reprendí públicamente en una carta. Esa es otra. Puedes ir a buscar en las páginas web, está ahí. Hay una respuesta a un presidente de unión que es de dominio público. Y entonces esta enemistad será contra esta iglesia porque no honramos al papado y no honramos su institución dominical. Es un poder anticristiano, les guste o no. Es el propósito de Satanás hacer que sean extirpados de la tierra a fin de que nadie pueda impugnar su supremacía en el mundo. Uno de los líderes de esta iglesia me dijo que no puedo predicar esto. sí. Así que En realidad dijo que no es parte de nuestras creencias fundamentales y dije, pero el espíritu de profecía es parte de las creencias fundamentales y por lo tanto si ella me dice que debo predicar esto y la Biblia me dice en Daniel capítulo 7 que debo predicar esto y advertir contra el poder del cuerno pequeño y Apocalipsis 13 me dice que este es el problema al final de los tiempos, si él no quiere hacer eso, ese es su problema. Le sugeriría que se vaya y se una a otra iglesia porque no sé qué hace aquí y por qué está en esta iglesia. y si no quiere apegarse a los oráculos y no quiere aceptar esto, entonces no me voy a ir porque él no quiere. No, pero no soy yo el que lo voy a vomitar. Si se queda en la iglesia y se queda, incluso siendo decano de teología, no me importa. Dios se encargará de él. O cambiará de opinión, o será escupido, o, o uno de los dos. Y llegaremos a eso también. Pero si él está allí, probablemente algunos lo harán hasta el final, pero no están allí con la vestimenta correcta. Tal vez sí. Se sentarán allí con la vestimenta de su propia justicia. Martín, el principal problema que veo, o el asunto, es uno de dos. Aquellos que quieren apropiarse de la justicia de sí mismos son perfectos y todos los demás son imperfectos. Por lo tanto, nos separaremos. Ahora somos perfectos. Y el otro grupo es, haz lo que quieras. Es toda la ley. Tenemos estos dos patrones de pensamiento altamente liberales y uno que se hace llamar ultraconservador, vistiéndose con su propia vestidura de justicia. Nunca se supone que digamos que somos justos. Podemos reclamar por la fe la justicia de Cristo, pero es su justicia, nunca la mía, no la mía. Y que lo diga él. Así que, solo para dejarlo claro, no decimos que serás salvo en tu pecado. No. Y si decimos que tenemos una naturaleza caída, solo estamos reiterando lo que dice la Biblia y lo que dice el espíritu de profecía. Y si decimos que estamos sin pecado, somos mentirosos y la verdad no está dentro de nosotros. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Eso no significa que tengas que escucharlo y pecar porque estamos enterrados con Cristo en el bautismo y resucitados con Él. No tengo que cometer adulterio porque tengo una naturaleza caída. No tengo que robar incluso si soy pobre. Incluso si Tomás de Aquino me da permiso. Y el Papa en Rerum Novarum me da permiso para robar. Eso es romper los mandamientos de Dios. Y estas personas están basando su teología en la ley natural. Ese es su problema. No tengo que escucharlo y prefiero apegarme a los oráculos de Dios. Son muy claros. Y solo llamaré perfecta a la justicia de Cristo sobre mí.
Esa es la única perfección que puedo reclamar. Así que tengan todos cuidado de no hacer declaraciones contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da del remanente que guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús. Martín, esa es una declaración muy importante. Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra, que no es inferior a otro alguno, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Hermano mío, si usted está enseñando que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, está equivocado. No soy yo quien dice eso, pero sumaré mi voz y diré que estoy de acuerdo. Entonces todos estos individuos ladradores que ladran a la iglesia mientras se han separado de la iglesia, lo han hecho por su propia voluntad. De hecho, he escrito cartas a algunos de ellos pidiéndoles reconsiderar. ¿Por qué debería sufrir solo en esta iglesia? Es fácil salir Es fácil salir y decir que no quiero nada. y luego volverme perfecto, porque también hay algunas reuniones de campamento que incluso ridiculizan que no queremos destrozar la iglesia y separarnos de ella. Muy bien. Moisés se fue inmediatamente cuando los hijos de Israel apostataron, ¿cierto? ¿Puedes nombrar a alguien que se haya ido a través de los años de la iglesia? Nadie. Nadie. No dudo de su sinceridad y honradez. En distintas ocasiones he escrito largas cartas dirigidas a los que acusaban a la iglesia adventista del séptimo día de ser Babilonia. También he escrito cartas largas, puedes ir y leerlas, están en el libro de mi esposa, puedes obtenerlas de la página web, no están escondidas en algún rincón. Y en ellas les decía que no estaban presentando la verdad. Usted piensa que ciertas personas se han inducido a tener prejuicios. Si así fuera, no estaría capacitada para que se me encargase la obra de Dios. Pero este asunto me ha sido presentado en otros casos cuando ciertas personas han pretendido tener mensajes de un carácter similar para la iglesia adventista. Y se me ha dicho, no les creas. Yo no les he enviado. Y sin embargo, ellos han corrido. ¿Qué vas a hacer con eso, Martín? ¿De dónde huyeron? Huyeron de la iglesia. Han decidido que la iglesia consiste en cizaña y se van a ir y están sentados afuera ladrando como locos. Es simplemente asombroso para mí que esas mismas personas se crean a sí mismas como los heraldos perfectos de la verdad y sepan cómo incluso usar el diezmo. Serán perfectos en su uso del diezmo. Bueno, Martín, ¿quién se encargará del problema al final? Bueno, Dios se encargará de su propia obra. Dios tiene una iglesia en la tierra, que es su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. Él está conduciendo, no ramas extraviadas. Ahora, si eres un ministerio independiente, ¿eres una rama extraviada? No. Puede serlo. Sí, pero si te atienes a los oráculos que tiene la iglesia y sigues apoyando al cuerpo, bautizando a los miembros en el cuerpo. Este es el crisol. ¿Y sabes qué es lo que es interesante? Ella escribe que Dios permitirá que la apostasía entre en la iglesia para que puedas tener una vista clara y ver, bien, esto está en armonía con los oráculos o no, y tomas una decisión, es el crisol perfecto. Así que quedarte dentro de este cuerpo no significa que tengas que participar de la apostasía. Definitivamente. Y de hecho, no lo hagas. No, no lo hagas. Ni siquiera tienes que unirte a un grupo denominacional dentro del cuerpo. Esa es una iglesia castigadora si piensas que eso no está en armonía con la palabra de Dios. No tienes que ir y hacer eso. No tienes que subirte al carro al que todos los demás quieren subirse. Simplemente clama entre el pórtico y el altar. Clama entre el pórtico y el altar. Ah, eso es tan importante. Entonces no hay motivo para dudar ni temer que la obra fracase. Dios está al frente de ella y dirigirá todas las cosas. Si hay asuntos que necesitan enmienda en la dirección de la obra, Dios atenderá eso y corregirá los errores. Martín, vamos a tener una reunión de la Conferencia General muy pronto, Una sesión. donde los representantes de todo el mundo pueden tomar ciertas decisiones.
pueden usar ese cuerpo para aclarar las cosas. Ese es en realidad el lugar. Hemos estado diciendo esto durante 2 años. Muy bien, si se tiene algo que decir, dígalo allí. Dígalo allí. Así que tengamos fe en que Dios conducirá al noble barco que lleva a su pueblo hasta el puerto de seguridad. Cuando penséis que la obra está en peligro, y creo que algunas de estas personas realmente creen que la obra está en peligro, al igual que yo lo creo a veces, Tal vez sea importante decir que no estamos en desacuerdo con que se agiten con la apostasía en la iglesia. Por supuesto que también lo estamos. sí, Señor, toma el timón. Eso es lo que debemos orar. Condúcenos a través de las perplejidades, llévanos a salvo hasta el puerto. ¿No tenemos acaso razones para creer que el Señor nos conducirá triunfalmente? Con vuestra mente finita no podéis entender todas las providencias de Dios. Permitid que Él dirija su obra. Ahora, ¿hay orden y organización en esta iglesia? ¿O solo el Espíritu guía y no necesitamos a la novia? Eso es muy importante, porque eso es lo que la mayoría de las voces dicen, que la iglesia se ha vuelto apóstata. Te dicen que no es necesario que haya una organización, porque vamos a ser, en cualquier caso, iglesias en casa al final. Bien, que nadie piense que podemos prescindir de la organización. Hay tantos que gritan en contra de la conferencia general y los comités de la conferencia general. ¿Tiene el comité de la conferencia general el derecho a decidir por mí lo que debo hacer? ¿Lo que yo debo hacer? No, No, no tiene el derecho de hacerlo. ¿Puedo estar de acuerdo con algunas de las cosas que dicen y estar en desacuerdo con otras? Sí, ciertamente puedo. ¿De quién es la decisión? mía. Mía. ¿Pueden coaccionar mi conciencia? No. Y si han tratado de coaccionar mi conciencia en el pasado, ¿puedo ignorarlos? Sí, Muy bien, vamos incluso más allá de eso. ¿Los he ignorado? sí. Ciertamente los he ignorado. Muy bien. El establecimiento de esta estructura, que es la iglesia, nos ha costado mucho estudio y oración en la que hemos pedido sabiduría y sabemos que Dios la ha escuchado. Se ha construido bajo su dirección, con mucho sacrificio y adversidad, que ninguno de nuestros hermanos se engañe tanto como para intentar derribarla, pues eso traería un estado de cosas que supera nuestra imaginación. En el nombre del Señor les declaro que debe ser firmemente establecida, fortalecida y consolidada. No desaparecerá, será zarandeada. Al mandato de Dios, id. Hemos avanzado cuando las dificultades a superar hacían que el avance pareciera imposible. Sabemos cuánto ha costado en el pasado llevar a cabo los planes de Dios, que nos han hecho quienes somos. Por lo tanto, que cada uno tenga mucho cuidado de no preocuparse por estas cosas que Dios ha ordenado para nuestra prosperidad y éxito en el avance de su causa. Aléjese de la iglesia, aléjese de la apostasía de la iglesia. Por supuesto, manténgase alejado de la apostasía de la iglesia. ¿Hable sobre ello? Sí. ¿No está feliz con eso? Sí. Pero no desmantele la iglesia. Cuando observo lo que están haciendo algunos de los líderes, especialmente en Europa o en algunas partes de América del Norte o cualquier otro lugar del mundo, estoy horrorizado, pero no me voy a ir. No, Dios va a realizar el zarandeo. Entonces el pueblo de Dios ha perdido la confianza en esta iglesia. Tengamos mucho cuidado con este asunto. Sí, porque esto es importante. Esta cita está aquí para mostrar que hubo un tiempo cuando Elena de White realmente no estaba muy contenta con lo que estaba sucediendo. Correcto, especialmente en los niveles superiores, ¿verdad? Está trabajando sobre principios equivocados que han traído la causa de Dios a su vergüenza actual. Esto fue escrito en 1901. La gente ha perdido la confianza en los que tienen la dirección de la obra. Sin embargo, oímos que la voz de la conferencia es la voz de Dios. Cada vez que he escuchado esto, he pensado que era casi una blasfemia. ¿No acabamos de decir eso? ¿Qué podría ser blasfemia lo que dicen algunas personas en altos puestos? Cada vez que lo
he estado a punto de pensar que es blasfemia. La voz de la conferencia debería ser la voz de Dios, pero no es así porque algunos en conexión con ella no son hombres de fe y oración. No son hombres de principios elevados. No hay una búsqueda de Dios con todo su corazón. No hay una comprensión de la terrible responsabilidad que recae sobre los que están en esta institución de moldear y formar mentes a la semejanza divina. Así que en ese tiempo había líderes que no actuaban en armonía con los principios de Dios. Estaban haciendo todo en contra de lo que los oráculos en realidad les decían. Bien, es posible que tengamos líderes similares, no todos ellos, pero similares hoy en día. Con seguridad. Claro, bien, esto solo me dice que estos individuos dirigirán en la dirección equivocada, pero no me dice que deba seguirlos porque son los líderes. Definitivamente no. Muy bien, ahora, eso fue en 1901. Saltemos un poco más lejos. Esto fue en 1909. A veces cuando un pequeño grupo de hombres encargados del manejo general de la obra procuró ejecutar en nombre de la Asociación General planes imprudentes y restringir la obra de Dios, he dicho que ya no podía considerar voz de Dios la de la Asociación General, representada por estos pocos individuos. Pero, aquí viene el gran pero, esto no es decir que no deben respetarse las decisiones de un Congreso de la Asociación General compuesto de una asamblea de personas debidamente nombradas por representantes de todas partes del campo. ¿Eso va a suceder muy pronto? Es ahora, en julio. En julio, Dios ordenó que tengan autoridad los representantes de su iglesia de todas partes de la tierra cuando están reunidos en el Congreso de la Asociación General, a pesar de las personas que han hecho lo contrario a su conciencia. No se puede condenar al cuerpo porque es en este nivel que las decisiones se vuelven vinculantes. Así es, y tal vez solo para mencionar, tal vez sea importante mencionar que la mayoría de las quejas que la gente tiene con la iglesia no se han hecho en este nivel. No, no se ha hecho en este nivel, ha sido hecho en un comité en algún lugar. Y si no estás de acuerdo con este comité, ese es tu perfecto derecho. No tienen la autoridad para dictar doctrina. Así que aquí es donde reside la autoridad en toda la iglesia tomando una decisión. Y esta es la belleza de la iglesia adventista del séptimo día. No tenemos papa ni un senado. Tenemos una asamblea de la Conferencia General de Representantes de todo el mundo donde se toman las decisiones. Es posible que incluso a ese nivel los errores puedan entrar en las filas o son infalibles. No, no es infalible, y estoy seguro de que Dios protegerá los oráculos principales, pero a veces en algo menor podría haber algunos. Tomemos un ejemplo de la iglesia primitiva. Tuvieron una reunión de la conferencia general donde tuvieron que decidir si los gentiles debían someterse a las reglas del judaísmo y tomaron una decisión. No, no. ¿La cumplieron? No, justo después de eso ya hay problemas. Así que las cosas pueden salir mal, ¿cierto? Sí, Los líderes a veces tomaron decisiones que eran contrarias a los principios sólidos. sí, No enviaron a Pablo y le dijeron que se mezclara como si todavía fuera parte del viejo sistema. sí, y de hecho tomó a Timoteo. E hizo todo tipo de cosas. ¿Y cometieron errores? Sí, Pablo tuvo que reprender a Pedro. Solo tengan eso en mente, en caso de que piensen que estamos tratando con la perfección absoluta aquí. Entonces, el error que algunos se hallan en peligro de cometer estriba en dar a la mente y al juicio de un solo hombre o de un pequeño grupo de hombres la plena medida de autoridad e influencia que Dios ha conferido a su iglesia en el juicio y la voz de la Asociación General congregada para planear la prosperidad y el progreso de su obra. Ahora, ¿qué pasa si algunos de los líderes dicen que no están de acuerdo con ese individuo o con ese individuo porque están predicando, por decir,
un mensaje de salud contrario a nuestras opiniones? ¿Debemos entonces obedecer lo que dice ese líder de alto nivel o debemos ir a consultar los oráculos? Vas a los oráculos y tienes el espíritu de profecía y acabamos de leer, y si ese tipo, no importa dónde esté en autoridad, lo contradice, lo ignoras. Ignóralo, ignóralo. Y si tuvieras que tener una discusión con él cara a cara, podrías decirle, no estoy de acuerdo contigo, no haré lo que dices porque creo que tu idea está muy fuera de lugar. Muchas gracias. ¿Tienes derecho a decir eso? Sí, Bien, entonces Martín, así es como funciona. Oh, por cierto, las cosas que estamos mencionando están sucediendo. sí, ¿Están diciendo que ese individuo que está predicando un mensaje de salud definitivamente no es bienvenido? definitivamente. Bueno, ese individuo podría ser muy bienvenido en nuestras filas. Entonces, Dios ha investido a su iglesia con especial autoridad y poder que nadie tiene derecho de desatender y despreciar, porque el que lo hace desprecia la voz de Dios. Hechos de los Apóstoles. Entonces, vamos a resumir. Según las Escrituras, hay dos clases en la iglesia que no participarán del banquete de bodas. Un grupo son los que no tienen aceite, no al Espíritu Santo obrando en sus vidas para ponerlos en armonía con los oráculos. Mateo 25:10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, así que pertenecen a la iglesia, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que, Martín, hay quienes dentro de la iglesia conocen la verdad. Son vírgenes. Tienen acceso a todo, los oráculos de Dios, el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía más la Torá. Lo tienen todo, pero no lo aplican a sus vidas. No estarán allí. No lo lograrán. Y luego están los que tienen su propia vestimenta, que han decidido que son santos. Y el resto es tan impío que se separarán de ellos. Así que se han separado de la iglesia. Exactamente. Igual que Moisés corrió por su vida cuando apostataron contra la palabra de Dios, ¿cierto? No, él nunca lo hizo. Se quedó. Mateo 22:11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Tenía puesta su propia justicia. Se había declarado justo. Se declaró justo. Sí, este tipo él no tomó la marca de la bestia, guardó los mandamientos. Sí. Él predicó a millones o cientos de personas. Y le dijo a todos que la iglesia era Babilonia, sal de ella, porque tienes que ser santo como yo. Y le dijo, amigo, ¿no le dijo eso también a Judas? ¿Judas fue salvo? ¿Fue salvo? No, desgraciadamente no. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. No sabía qué decir. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle los pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Martín, ten cuidado, mucho cuidado de cómo tocas la niña de los ojos del Señor, que es su iglesia. Por supuesto, absolutamente. Así que, Martín, cuando he dicho en el pasado que debemos tener pegamento y permanecer dentro del cuerpo, eso significa que permaneces dentro del cuerpo que tiene los oráculos de Dios, que tiene la ley y el testimonio y tiene el espíritu de profecía. ¿Permaneces en ese cuerpo? Eso me suena bíblico. Hasta el zarandeo, hasta que Dios vomite de la boca y haya un remanente que traiga el fuerte pregón al mundo. Significa que porque tienes pegamento apruebas toda la apostasía que está sucediendo. Seguro que no. No, significa que tienes que estar de acuerdo y escuchar ciertos líderes en posición de autoridad
cuando hablan en contra del espíritu de profecía y la palabra de Dios? No. No, no tengo que escucharlos. Me niego a escucharlos. ¿Estoy siendo rebelde si no los escucho? Según ellos sí, pero según los oráculos, no. No. ¿Algunos de ellos me prohíben? Sí, Entonces, ¿sigo yendo hablando por la zona? Sí, porque ¿quiénes son ellos para decirme que no debo predicar en esta palabra? Los discípulos, después de que se les advirtió que no predicaran en ese nombre, ¿fueron y predicaron en ese nombre? sí. Sí, así de la misma manera puedo ignorarlos. Fueron encarcelados por eso. Sí, fui llevado ante las autoridades. Por eso, Dios los sacó. sí, así es como va la cosa. Y Martín, ¿amo esta iglesia? ¿Crees que amo esta iglesia? Creo que sí, definitivamente. ¿Crees que a veces me parezco a este tipo con ojeras por esta iglesia? Bueno, creo que ahora nos vemos así. Sí, creo que sí. Creo que amamos a la iglesia y también amamos a los miembros de la iglesia. Sí, y ese hombre dijo, Cristo es fácil de amar. La iglesia no es tan fácil de amar. Bueno, incluso Pablo enumera todas las cosas difíciles. Y luego dice, los hermanos. Sí, no son tan fáciles de amar, pero el Señor los ama. Bien, Martín, déjame darte otro ejemplo. Si tus hijos no están todos en la fe, odias a los que no están en la fe, No puedes. o estás desgastando tus rodillas por culpa de ellos. Así es como Dios se siente. Así es como Dios se siente. Así es como nos sentimos. Así es como me siento. ¿Y todos los líderes en los altos niveles son parte de la apostasía? No. He hablado con muchos de ellos. No son parte de la apostasía. También están clamando. Clamando, no lo están resolviendo ellos mismos. Muy bien. Ahora aquí hay otra pregunta. Nicodemo y José de Arimatea hicieron grandes alborotos en el Sanedrín o estaban en gran parte en silencio mientras observaban los procedimientos. En silencio. Estaban en gran parte en silencio. El Sanedrín realmente trató de mantenerlos alejados de las decisiones importantes. Sí, Sí, se perdieron porque estaban en gran parte callados. Hubo un momento en que se levantaron y hablaron. sí, entonces brillaron intensamente en ese momento donde había oscuridad total. Así que quiero decirles a todos los que acusan, deténganse. En el nombre del Señor, deténganse. Comiencen a orar. Oren. Dios ajustará esta iglesia. Esta iglesia va rumbo al reino. Es la última, es la Odisea. Conozco su condición y sé que tiene los oráculos de Dios. Por eso esperaré que Él haga zarandeo y por su gracia, no por ninguna virtud propia. Quiero ser parte del fuerte clamor. Y ahí es donde la teoría se pone en práctica. Y no en la iglesia militante. Alcanza su pináculo en la iglesia triunfante. Amén. Oremos. Padre Celestial, tienes un cuerpo a través del cual estás trabajando. Les has entregado los oráculos de Dios. Es un triste estado de cosas que probablemente la mayoría no se adhiere a él. No hace que los oráculos sean nulos o inválidos. Así que ayúdanos a apegarnos a la ley y al testimonio. Guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Guardar los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Esa es mi oración por todos y oro para que muchos acepten esta verdad y se unan a las filas para reemplazar a aquellos que tú en tu providencia sacudirás. Una experiencia dolorosa, porque podrían ser aquellos muy cercanos a nosotros, y si no velamos y tomamos nota, podríamos ser nosotros. Así que ayúdanos, Señor, a permanecer firmes. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.